Perspectiva Económica, de Alexis Milo. Bueno, recordará que el viernes pasado aquí en Análisis Superior yo platicaba con David Páramo sobre el tema de las regulaciones que se han estado comenzando a realizar en varias partes del mundo en el tema de la inteligencia artificial, siendo Italia el primer país que, pues bueno, ponía ciertos candados, ciertas regulaciones a la empresa OpenAI para poder trabajar en este país y sobre todo, pues bueno, poner a disposición de la gente el famoso ChatGPT. Pues bueno, en Estados Unidos, Alexis Milo, con quien vamos a ver en un segundo, pues nos platicaba a través de Twitter que ya se está discutiendo las creaciones con inteligencia artificial y si pueden tener registros de autor, el famoso copyright, los derechos de autor. Y pues bueno, me voy a lanzar rápidamente vía telefónica con Alexis Milo para platicar más de este tema que yo creo que es importantísimo en el mundo de la economía y los negocios. ¿Hasta qué punto las creaciones realizadas por inteligencia artificial pues también deben de tener una regulación en el tema de los derechos de autor? Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte también a ti, Alexis. Oye, desde tu punto de vista y comentando lo que ponías en Twitter respecto a lo interesante que es que hoy en día pues las autoridades de varios países, en este caso Estados Unidos, pues ya comiencen a ver hacia dónde pueden legislar o regular el tema de las creaciones artísticas que se hace con la inteligencia artificial y hasta cuándo pues sí son derechos de autor, hasta cuándo no, porque por ahí lo que leí es que según la ley actual, solamente cuando hay creaciones entre humanos se puede legislar en este tema. ¿Cómo lo ves tú, Alexis? Es un tema muy complicado. Mira, yo diría que es un tema hasta cierto punto viejo, porque en las últimas décadas, sobre todo, que ha habido avances tecnológicos importantes, pues la tecnología va avanzando muy rápidamente y la regulación tiene que venir atrás, ¿no? Claro. Es decir, la regulación tiene que venir poniendo en orden los nuevos mercados, poniendo en orden las nuevas tecnologías, poniendo en orden el impacto que esto tiene sobre los derechos de los ciudadanos, sobre todo, tú sabes, estos temas de privacidad y de acceso a la información personal que han ganado mucha importancia. Entonces, diría, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que hoy por hoy es lo que tenemos como lo más novedoso, que son estas aplicaciones, estos programas, estos algoritmos que hacen inteligencia artificial, que lo que hacen para aquellos de nuestros amigos que no estén familiarizados con esto, pues básicamente a partir de un tema que se le pregunta, estos son buscadores inteligentes que peinan la red, peinan el internet y arman pues una historia, un argumento, un documento coherente que trate sobre ese tema. Claro. Ahora esto ha avanzado tanto que incluso ya hay algunas creaciones originales hechas a través de aplicaciones de inteligencia artificial, es decir, mezclando elementos y con un toque artístico como el que tú mencionabas en algunos casos, o un toque creativo, por ponerlo de manera más conservadora, pues crean estas cosas que no existían y que de alguna manera pueden ser sujetos a estar protegidas por las leyes de derecho de autor o copyright, ¿no? Así es. Hace poco, y eso era lo que comentaba en Twitter, hace poco, alguien que tenía una máquina de estas de inteligencia artificial creó un par de obras y pidió poderlas registrar con copyright, pero no diciendo que eran de él, sino que habían sido generadas con inteligencia artificial. Y lo que le dijo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos fue que solamente las personas físicas o morales, es decir, las personas como tú, como yo, o como una empresa, pues pueden ser sujetos de recibir una patente, ¿no? Ahora, es decir, tú no le puedes otorgar una patente pues a una computadora que hizo una creación con inteligencia artificial. Pero lo que es muy interesante de aquí, me parece que por eso se abre esta discusión, pues es que por el momento eso es lo que dijo la Suprema Corte, pero esto no se va a quedar así. Claro. Con el avance que trae la inteligencia artificial, las muchas cosas que vamos a ver en ciencia, en arte, incluso en literatura, creadas por inteligencia artificial, que además cada vez van a ir cobrando más volumen y más relevancia, pues yo dudaría mucho que el tema se quedara aquí, Paul. Yo creo que esto es algo que abre toda una puerta
y toda una industria, y creo que de alguna manera es un gran reto para los reguladores y en general para las autoridades que legislan sobre esto, ¿no? Claro, porque a final de cuentas, teniendo pues en perspectiva todo lo que crean hoy las inteligencias artificiales, que como tú bien lo comentas, yo todavía tengo mi duda un poco de si llamarles inteligencias, porque no son tan inteligentes como creemos. Lo cierto es que son aceleradores o predictivos o pues creadores de contenido que utilizan todo lo que ya está programado según lo que le meta cada uno de las empresas que crean estas inteligencias. Por ejemplo, en el caso de OpenAI, pues la información está hasta, si no mal recuerdo, finales de 2021, principios de 2022, y el impacto comercial que se puede tener a lo largo de los próximos meses con la creación de obras de arte, de música, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde viene todo el factor de si de pronto tú como artista pues descubres que alguna inteligencia artificial, como ocurre también en la vida real, pues de pronto dices, oye, el riff de esta canción o los coros de esta canción que creó esta inteligencia artificial, pues son muy parecidas a las que tiene mi canción. Entonces inicias una demanda y aquí el problema es a quién demandas, a la computadora, al que programó, a la empresa que creó la inteligencia artificial. Yo creo que ahí empieza a haber una serie de lagunas que se deben de resolver, Alexis. Todos los temas ahí que son muy importantes. Tú tienes mucha razón en algo que dices. Que una computadora realmente no puede hacer nada que un humano no pueda hacer. Eso es cierto. Sin embargo, una computadora lo puede hacer mucho más rápido, claro, procesando una cantidad de información tremenda que sería humanamente imposible hacerlo. Y eso, hay que reconocerlo, le añade una dimensión adicional a las creaciones que puede hacer una computadora. Es decir, el hecho de que una computadora pueda barrer la red y obtener simultáneamente datos de muchas bases de datos, cruzarlas, encontrar ciertos patrones, pues es algo que el humano podría hacer, pero quizá le llevaría tanto tiempo que sería impráctico embarcarse en esa actividad. Entonces, yo creo que a pesar de que las computadoras, concuerdo plenamente contigo, no tienen propiamente inteligencia, tienen la capacidad con estos algoritmos de crear productos nuevos, de crear cosas nuevas, y creo que para allá vamos. Así y lo es. segundo que yo te diría es, esto está íntimamente relacionado con otro tema tecnológico que llama mucho la atención, que es el famoso blockchain, ¿no? Exacto. Que todos lo conocemos por las criptomonedas. Todos hemos oído hablar de Bitcoin, de Ethereum, de muchas otras criptomonedas. Pero lo que está detrás de estas criptomonedas es una tecnología que lo que hace es que crea productos que no son replicables en el Internet, en el mundo digital. Y eso los vuelve únicos. Entonces, la combinación de lo que puede crear una máquina, una computadora con inteligencia artificial, y al mismo tiempo lo que puede crear, o más bien los sellos digitales que impiden que una obra digital sea reproducida y que por lo tanto los derechos vayan a su autor, pues yo creo que esa combinación es muy interesante y va a revolucionar este mundo de la tecnología. Totalmente de acuerdo contigo, Alexis. Y lo importante aquí es que, pues bueno, el uso de todas estas inteligencias artificiales que van y tendrán ya un impacto económico, social, inclusive político, porque yo no dudo que ahora que veamos las próximas elecciones, tanto en Estados Unidos como en México, comiencen a surgir un montón de temas de fake news, de deepfakes o inclusive creaciones originales que pongan en riesgo pues la veracidad de alguna información o a lo mejor crear campañas mucho más efectivas para las gentes que van a votar. Yo creo que ahí es el tema de por qué es importante ir comenzando a pensar en la regulación de este tipo de tecnologías para, pues no, cuando haya alguna violación, alguna sanción, pues hay alguien a quien se le pueda aplicar este tipo de sanción, este tipo de multa, porque si no, pues también de pronto quedan libres muchos temas que pueden ser perjudiciales socialmente hablando, Alexis. Claro, mira, la regulación siempre va a ir por detrás de la tecnología, eso es prácticamente una ley, pero la idea es que no vaya tan detrás, ¿no? Es decir, si hoy las redes sociales son una realidad, si hoy el acceso que pueden tener empresas o incluso otros particulares a los datos privados, a los datos personales,
a través de estas tecnologías, etcétera, ya son una realidad, son parte de nuestra vida y son además parte de lo que, pues, de lo que conforman los derechos fundamentales de una persona. Yo creo que en este tipo de cosas tan sensibles, sí es cierto que la regulación va por detrás, pero no puede ir tan por detrás que resulte inaplicable para una realidad que ya está aquí, ¿no? Así es. Alexis, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y por supuesto pues estaremos pendientes de muchas de las otras cosas que de pronto nos platicas a través de Twitter y pues serás bienvenido aquí a Análisis Superior. Fuerte abrazo, Alexis.